Habla. No me saquen el flyer, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir hoy con ustedes la presentación de Héctor Pendeltán. ¿Estamos bien? Hola Mario, arrancamos. Yo estoy esperando que se vea mi amigo Mario Rodríguez, que nos conocemos de aquella época cuando Libertad y Progreso empezaba. Bueno, les decía, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a estar hoy compartiendo este documental sobre el potencial argentino y me pidieron unas palabras de apertura justamente para este día. Y me pareció adecuado, yo siempre suelo improvisar, o para los que me conocen saben que improviso en mis discursos, pero hoy no voy a hacer eso justamente porque me parece que amerita un speech que lo preparé para esta ocasión, así que lo voy a compartir con ustedes. Ustedes saben que el domingo en la apertura de sesiones, por primera vez el presidente Javier Milei dijo, por primera vez un presidente argentino, sin hacer referencia a cuando vino Perón, nota a pie de página, lo vimos el después. El domingo el presidente Javier Milei dijo los niños primero. Y Libertad y Progreso hace muchos años que viene insistiendo en este tema, trabajando, proponiendo. Nosotros, desde el liberalismo, solemos hablar de libertad de instituciones y mercados, pero hoy quiero hablarles de la infraestructura más importante de una nación, una que no es de riñón ni de acero, sino de neuronas y vínculos, la arquitectura del cerebro humano. A menudo como sociedad llegamos tarde. Intentamos arreglar en la adolescencia o en la adultez lo que no supimos construir en los primeros 1000 días de vida. Y es aquí donde la evidencia científica y económica se vuelve irrefutable y es necesario entonces hacer referencia a un premio Nobel de Economía, a James Heckman, que en otro libro de Libertad y Progreso, en este último sobre primera infancia está, y el tema del récord de la inversión. Heckman, como le decía el Premio Nobel de Economía, nos dio la herramienta definitiva para defender esta causa. Él no habló solo desde la ética, sino desde la eficiencia. La famosa curva de Heckman nos muestra la verdad incómoda pero esperanzadora. El retorno de inversión en capital humano es altísimo en la primera infancia y decrece drásticamente a medida que el individuo crece. Invertir en preescolar, en nutrición y en la estimulación temprana no es un gasto, es la inversión más rentable que un Estado o una sociedad pueden hacer. Heckman demostró que cada dólar invertido en la primera infancia rinde hasta un 13% anual en términos de mejores salarios, menor criminalidad y mayor salud pública en el futuro. No es solo caridad, es inteligencia financiera aplicada al desarrollo. Pero la parte de Heckman fue más allá. Nos enseñó que el éxito no depende solo del coeficiente intelectual. El éxito depende de las habilidades no cognitivas, la perseverancia, la autodisciplina, la paciencia y la capacidad de colaborar. Las habilidades no cognitivas son el motor de la libertad. Estas habilidades se forjan antes de que un niño aprenda a leer. Si un niño nace en un entorno de carencia extrema donde el estrés daña su desarrollo cerebral, le estamos trabando su libertad antes de que pueda ejercerla. La verdadera igualdad de oportunidades nace antes del jardín de infantes, no en la universidad. Los datos de la gestión de Alberto Fernández son la prueba de esa falla. Entregó un país con casi el 60% de sus niños en la pobreza y casi un 20% en la indigencia. Esa fue la verdadera lecha que hipotecó nuestro futuro. Hoy ven los primeros indicios de una recuperación con una baja del 52%. No se trata solo de bajar el índice, se trata de pensar políticas de Estado que por primera vez en décadas pongan a los niños en el centro para que puedan ser ciudadanos libres en una Argentina que progresa. Como diría Heckman, no solo estamos ante un drama humano hoy, sino ante una tragedia económica mañana. Un niño malnutrido y sin estimulación temprana es un ciudadano que tenta serias dificultades para integrarse productivamente en la sociedad del conocimiento y la libertad. Libertad y Progreso ha defendido siempre la idea de que cada individuo debe ser arquitecto de su propio destino. Para que eso sea posible, los cimientos deben estar firmes. Si queremos una Argentina próspera,
No podemos permitirnos desperdiciar el talento de las futuras generaciones por falta de visión en el presente. Apostar a la primera infancia es apostar a una sociedad de ciudadanos libres, responsables y capaces. Como dice Heckman, invertir en los niños pequeños es una estrategia económica que revive sus frutos a todos. Agradezco entonces a Libertad y Progreso por esta iniciativa, así como a la Fundación Friedrich Naumann por acompañarle, por hacerla posible. Les doy la bienvenida y los invito ahora a ver el documental El potencial argentino. Se me hace un poco difícil seguir desde acá. Em, sí, quiero esperanza, así que lo invito a usted a llevarme acá a acompañarnos, al padre Gustavo Murphy, que también, Martín Krause, vamos que te toca, actriz, por favor. Por ahí os asombramos, una clase canarillos, vamos a estar hablando con los protagonistas, donde quieran, ahora sacamos las sillas, porque estamos como muy lejos, a mí me gusta estar más cerca. Y hay un QR para que ustedes vayan haciendo preguntas y yo las pueda ver en mi celular si la tecnología me lo permite y funciona. Sí, ahí tienen el QR para que hagan preguntas y demás. Así que los invito a ir escaneando, subiendo las preguntas. Y mientras nosotros me mudo para acá, tenemos micrófonos adecuados. Excelente. Nosotros advertimos. A ver si llega el cable y no me caigo, fantástico. Mientras nos terminamos de acomodar en Libertad y Progreso, tiene el libro que justamente se llama Primera Infancia en Argentina, que creo que está fuera, ¿no? Candelaria está fuera. Y de esto vamos a estar hablando ahora. Y me quedé muy impactada por el video, por escucharlos a todos ustedes. Eh, pero quiero empezar por vos, Martín, que sé que estás con poco tiempo. Y quiero que hablemos de esas políticas públicas de primera infancia, porque justamente quiero esa visión tuya de no es el Estado el que hace política pública. ¿Me parece que aprendemos por ahí? Bueno, eh, pero quisiera referirme más de forma más amplia a la cuestión de la pobreza que aparece sobre todo en los primeros videos acá, específicamente de la dedicación. Y quisiera comentar brevemente cuáles creo que son, eh, no digas las herramientas, pero los caminos, digamos, para superar este problema. Que empiezan, entiendo yo, la mejor forma de combatir la pobreza es generar riqueza, porque eso permite entonces que se generen emprendimientos, puestos de trabajo, de forma tal que le permita a la gente salir de la situación de pobreza que afecta a todas estas situaciones que hemos visto acá. Y es más, es algo que es mejor incluso desde el punto de vista del reconocimiento personal, del esfuerzo, es decir, la gente sale por sus medios, por su cuesta, no es que viene alguien a ayudarlos y a sacarlos o que tiene que estar mirando a quién me va a sacar de esta situación, sino que se genera una situación en la cual las personas pueden salir por sus propios medios y por su propio esfuerzo. Así que eso creo que es el primero de los elementos a tener en cuenta. El segundo es la ayuda mutua. Este país tiene una historia en términos de ayuda mutua que es increíble. La cantidad de sociedades de socorro mutuo que crearon los inmigrantes cuando llegaron al país, donde no había un Estado benefactor, es notable. Muchas de ellas las encontramos todavía. Sobre todo vas a los pueblos del interior y está la plaza donde está la iglesia, la municipalidad y la sociedad de socorro mutuo. Y esa era la forma en la cual la gente se ayudaba entre sí. Y una tercera forma, porque el socorro mutuo es yo ayudo, pero espero que me ayuden también. La tercera es la beneficencia. Es decir, ahí es distinto de esto, porque ahí es doy sin esperar nada a cambio. Nada más que el placer, digamos, o la alegría de poder ayudar. Y la Argentina también tiene una historia notable en esto. Rivadavia creó la sociedad de beneficencia y la sociedad de beneficencia empezó a su vez a crear casas de depósitos para niños huérfanos, etcétera. La sociedad de beneficencia fue cerrada por Rosas, pero después de la caída de las Rosas vuelve a surgir la sociedad de beneficencia y empieza su época más
increíble, porque si bien comienza con algunos fondos públicos, su principal financiamiento era después sus aportes privados. ¿Por qué? Porque la Argentina estaba generando riqueza y generaba condiciones para que se pudiera dar, para que gente tuviera dinero para dar. Y así es como la Sociedad de Beneficencia creó hospitales, escuelas, todo tipo de servicios sociales. Para los que no conozcan la historia, la Sociedad de Beneficencia terminó siendo la Fundación Eva Perón. Fue expropiada, digamos, se convirtió en la Fundación Eva Perón. O sea que acá tenemos los tres elementos, creo, fundamentales por los cuales, llamado así, la sociedad libre principalmente supera la generación de riqueza, de la ayuda mutua y la beneficencia. Y después, desde el punto de vista de las políticas públicas, fue señalado acá la importante discusión acerca de si subsidiar la oferta, subsidiar la demanda, donde el subsidio de la demanda genera la posibilidad de que la gente pueda elegir. Y por otro lado, además, una cuestión diría, de prioridad de en qué nivel esas políticas deben desarrollarse. Yo creo que deben ir de arriba para abajo, que el primer lugar es el gobierno local, el gobierno municipal, porque es el que está ahí. Luego será la provincia, por último será la nación. Pero creo que ese es el orden en el cual las políticas, digamos, deberían desarrollarse. Muchas gracias, Martín. Mientras espero sus preguntas en el celular, yo me acuerdo de uno de los primeros trabajos que hicimos en Libertad y Progreso, cuando empezó Libertad y Progreso, con Héctor María Rodríguez, Santiago, que está por acá también, justamente la esquina sobre educación y el Sicilio en alemán, ¿no? Bueno, y es algo que acá mi amigo, el doctor Zanotti, que no me vino a saludar bien a tarde, eh, habla y trabaja hace mucho tiempo. Sí, sí, lo digo en público, Gabriel, me hago cargo. Pero vamos a las cosas importantes. Los principales desafíos hoy. ¿Cuáles son para vos los principales desafíos hoy en tu comunidad? Chicos, sí, desde hace 40 años, casi 40 años, eh, el desafío sigue siendo el mismo, a veces potenciado porque el paso del tiempo en los temas sociales desgasta el tejido social, desgasta también a quienes estamos involucrados, existe también un cansancio, eh, no en la esperanza, sino en cuando lo que sembras no brota, existe un cansancio. Seguimos pensando que el desafío sigue siendo la vida de familia. Nosotros hablamos los paradigmas de familia en los últimos 50 años, ha cambiado mucho, así que nosotros hablamos de vida de familia, porque podés tener una familia, pero no tener vida de familia. Y eso es grave, porque el tema no es vivir bajo un mismo techo. Nosotros tenemos que hablar con ranchos, las taperitas, sino el poder compartir la mesa, compartir la vida. Eso es vida de familia. Por eso nosotros hemos visto que no debemos reemplazar las responsabilidades primarias de una vida de familia, que lo hacemos un daño muy grande al niño o al adolescente. No podemos reemplazar al papá, no pongo las situaciones que se encuentran ni a la mamá. Lo que está haciendo son papá y mamá. Pero tenemos que acompañar a ese papá y a esa mamá en la responsabilidad educativa, en la responsabilidad de salud, en la responsabilidad de crianza y en algo que a lo mejor si no se está en la barriada, uno no lo percibe en la responsabilidad del hábitat en que se vive. Es muy difícil crecer con vínculos sanos cuando el hábitat te casi en basura.
una de las primeras nenas que tuvimos, que terminó siendo profesora de matemática, eh, nos dimos cuenta, pobrecita, hija única, que estudiaba arriba de la cama, no tenía un pupitre, no tenía luz suficiente, y creo que el primer esfuerzo que hicimos fue construir una habitación que tenga su pupitre, su luz, para poder estudiar. Terminó el colegio, es cognoscente. La satisfacción solo por haber puesto un pupitre, una mesa, una luz. La responsabilidad básica no la puede asumir el Estado, no lo podemos asumir las instituciones. Somos parches. Si no generamos en el vínculo de la familia, en lo que es la vida de familia, asumir esas responsabilidades, lo único que hacemos es alargar el problema, prolongarlo y acrecentarlo. Es lo que nosotros percibimos. Digo, soy cura nada más, así que no opina nada técnico. Gracias. Se me dio ahora la voz. Em, Tengo una pregunta de ustedes, va a ir para Astrid. Políticas públicas para la primera infancia. Astrid, ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos desde el ácido fólico? ¿Arrancamos a los 3 años, a los 2 años? ¿Dónde caeramos? ¿Dónde empezamos? Bueno, hay muchísimas dimensiones del desarrollo infantil y me digo que hay que atender a todas ellas realmente. O sea, tenemos que ocuparnos de la alimentación, de la higiene, de la protección de los niños que tengan un lugar seguro y sobre todo del desarrollo afectivo de los niños, de sus emociones, pero también de las actividades o estímulos em, cognitivos también, ¿no es cierto? Y no solo cognitivos, sino en el video se hablaba mucho de ese sentido de agencia, ¿no es cierto? Que los chicos sientan esa confianza para interactuar con el ambiente en donde están y tengan ganas de conocer ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces, para que eso suceda, se tienen que dar ciertas condiciones básicas también de orden, porque un bebé de 1 año y medio en un lugar muy caótico no está cómodo y no siente confianza y entonces se retrae y no interactúa con el ambiente. Y realmente necesita interactuar con el ambiente para tener las experiencias necesarias para desarrollar esas habilidades fundamentales de su personalidad, ¿no es cierto? Que es la confianza, pero también es ese sentido de agencia. Yo puedo, si yo quiero tocar algo, puedo tocarlo y no me voy a quemar, o puedo tocarlo y no me voy a quemar, puedo investigarlo, explorarlo. Y para eso nosotros hablamos de ambiente preparado, o sea, se requiere un ambiente preparado para esa primera infancia y para desarrollar eh, esas habilidades fundamentales que después le van a dar pie a que pueda desarrollar otras habilidades más complejas, cognitivas y de otro tipo, ¿no? Pero realmente en esos primeros 1000 días uno cree que no, pero se establecen esas habilidades fundamentales, o por lo menos esa, eh, como ese animarse, ¿sí? A hacer las cosas por sí mismo, que después, por supuesto, sigue desarrollándose, pero ese también es el origen de las funciones ejecutivas, por ejemplo. Nosotros sabemos que no están desarrolladas hasta después de la adolescencia, pero realmente la autorregulación de sus emociones necesitan modelos a su alrededor que sean modelos positivos de emociones, modelos positivos de relaciones entre los adultos a su alrededor. Entonces nosotros hablamos mucho de la formación del adulto para poder acompañar bien a los niños en su desarrollo. Y no es física nuclear, pero hay que enfocarse, hay que como distinguir las cosas importantes y tener un programa coherente y consistente a largo plazo que apoye ese desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Astrid. Tengo sauce para la Astrid. Tengo muchas preguntas. ¿Qué política? La voy a seguir velando, la podemos echar después. Mientras le agradezco a Carlos Torrendel su presencia, les voy a pedir a los chicos que revisen el QR porque desde acá me están haciendo señas de que no se pueden
¿cómo se dice? Ingresar al QR para hacer las preguntas y demás, a ver qué está pasando, si yo no tengo... ¿Funciona? Agustín, ahora que te das cuenta, el problema es Agustín. Hay un Wi-Fi que es abierto de escena. Se pueden conectar al Wi-Fi abierto de escena. Sí, sí. Em, Vamos a una pregunta para Martín o para Agustín o para los dos. Porque estaban preguntando, bueno, hay tantas reformas educativas que hacer, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál dirían ustedes que es la primera reforma que deberíamos hacer? Empieza el que quiera. Bueno, yo no sé si puedo decir cuál es la primera, pero sí creo que hay algunas pautas que además compartimos con el presidente Milei y con Charlie Torondel que está aquí, y te le agradezco mucho la presencia. Me parece que es importantísimo ver que Javier lo primero que hizo fue, el primer acto de gobierno fue hacer 8 ministerios y uno es de capital humano. Eso es una señal de orden. Capital humano es algo que empieza todos los Schulz en los libros en algún momento a ponerle cerrado los modelos de crecimiento hasta que no incorporaron la mejora de capital humano. Eso lo continuó Guy Becker, que también fue premio Nobel, los dos, y hoy el que queda, que todavía está vivo, que es premio Nobel también, por el mismo tema de capital humano, lo que trajimos hace 2 años en Argentina, es James Hepworth. Pero lo que tú dices, lo primero son los primeros 1000 días, que es lo que dice Astrid. O sea que ahí lo vemos clarísimo. Y nosotros creemos que todo lo que estamos haciendo en Libertad y Progreso, más que tratar de enseñar nada, es raise awareness, es darnos cuenta, es entender que este es un tema fenomenalmente importante. Y a mí particularmente creo que ahora es alarmante porque se le suma el colapso de la tasa de natalidad. Entonces el capital humano es un problema, por supuesto, para cada familia, para cada niño, pero también es un problema para el país. Es un problema tremendo para el país. El problema más apreciante que tiene Argentina es el capital humano. Y ahí hay mucho para hacer. Lo fascinante que conocen en el gobierno actual, pero que hay que compartirlo con las provincias y los municipios, como dice Martín, de abajo para arriba. Las familias, todas las ONGs, después los municipios, después las provincias y recién después está el Estado federal, que está mucho más lejos. Entonces esto es necesario que lo compartamos entre todos, y esa es un poco la idea esta, de mostrar el fenomenal trabajo que si empiezo a hablar de eso, me emociono, empiezo a llorar, no puedo seguir. Lo que hace Gustavo es increíble. Me emociona, perdón. Sabía. Es bueno, lo que quiero decir es, en primera infancia hay algo que es fantástico. Cuesta poca plata. Cuesta poca plata. Entonces es increíble no hacerlo. O sea, lo que demostró Hetman es que son con proyectos de bajo costo y alto impacto. Y eso lo pueden hacer las ONGs, lo pueden hacer las familias que nos ayudan. Y por supuesto, tenemos un Estado filantesco en Argentina. Bueno, que colabore, si ya está ahí. Entonces hay un montón de gente trabajando para el Estado. Bueno, pongamos el ojo a nivel de los municipios, a nivel... ¿sí? Y dámosle a cada una de las instituciones, privadas, públicas, lo que sea, pongan un ojo en esto. Yo estoy seguro que primera infancia es la clave. Y después va a ser seguramente, lo que está trabajando Servito Rendel, sin duda, cambiar la ley de educación para abrir el modelo, como pide Martín, para permitir un montón de jugadores que tengan una mayor capacidad, y por supuesto, cuando miramos el tema de bajar, de dar incentivos digamos, a las donaciones privadas, Estados Unidos es el modelo. Ustedes saben que necesitas 7 europeos para ser equivalentes a un americano en términos de donaciones. Los americanos, por dos motivos, porque tienen incentivos de impuestos, pero también por un tema, yo creo, religioso. Ellos creen en esa idea de que el primer deber es que te vaya bien. El primer deber que tenemos cada uno de nosotros es cultivarnos a nosotros mismos, es mejorar. Y después ganar plata. Y ellos creen que ganar plata es un síntoma de que estás haciendo las cosas bien. Ganar plata honestamente, ¿no? Dando bienes y servicios a la gente. Pero también saben la famosa parábola de Jesús, que dice que un rico no puede pasar por el ojo de una aguja. Pero las ojos de aguja eran las puertas de la ciudad, de las puertas pequeñas de las ciudades antiguas.
Y ahí los camellos no podían entrar si tenían un montón de carga. Y entonces tenés que descargarte antes de morir. Y por eso si ustedes ven, los americanos típicamente donan gran parte de su fortuna antes de morir. Tienen la cultura de tener que ayudar. Y lo hacen a través, no del Estado, lo hacen a través de ONGs. Bill Gates, Warren Buffett, ustedes miren lo que sean, donan fuertemente al sector privado y desde el sector privado hacen universidades fenomenales como MIT, Harvard, etcétera, pero también hacen un montón de otras cosas. Me pasé del tiempo, etcétera. Gracias, Ariki. Anuki. No, no sé. De muchas de estas cosas, la verdad que no sé. No tengo una respuesta, pero tengo una forma en que pueda surgir la respuesta. Y es esta. Mira que voy a citar, ¿no? Mao Zedong una vez lanzó una consigna que era la siguiente: que 100 flores se abran, que florezcan 100 ideologías. Una vez que florecieron, les cortó la cabeza a todos, por supuesto. Pero el concepto es correcto. En estas cuestiones, en estos temas, que 100 flores se abran. Y ahí vamos a ver cuál es la que funciona y más, la que funciona peor y no. Decir yo cuál es el mejor sistema de salud o el mejor sistema educativo o lo que sea, para mí es arrogante. A ver, ensayen, prueben y ahí se va a ver realmente cuál es. Vamos a aprender. Si no, estamos siempre cambiando, como te dijera, un auto por otro, así en vez de permitir que haya muchos. Gracias, señor Ting. Fabiata, no preguntando, sí, por favor, claro. Sí, yo creo que además, bueno, yo creo que la formación docente y la formación de cuidadoras es absolutamente fundamental, porque si no, ¿qué se va a elegir? Tiene que haber conocimiento antes de poder tomar esa decisión y después darle esa libertad a las maestras para que cumplan su rol, que habiendo sido teniendo una cierta base de formación. Y eso me parece que el Estado en eso tiene un rol importante también. También la sociedad civil, obviamente las universidades y todo, pero quizás el tema de la formación docente a mí me parece muy importante. Y de cuidadora también, porque hay muchos obstáculos al desarrollo de los niños hoy en día. Sí, cosas que pensamos que son buenas y realmente no los ayudan en lo más mínimo. Entonces, se requiere mucho criterio, digamos, para poder decidir estas cuestiones que son tan fundamentales, ¿no? Muy bien. Algo que aprendimos con Gustavo es que siempre decimos, trajimos una neuróloga que nació con una ONG de Abu Dhabi, el 90%, 10% nosotros, y hicimos un trabajo allí. El trabajo hizo un diagnóstico inicial y mostró que los niños en la fundación de Gustavo están mejor que en el tecnológico de Monterrey. ¿Y cuál fue el problema que tuvimos cuando quisimos involucrar a las familias? Entonces ahí descubrimos algo que hay muchas ONG que están trabajando en eso, que es el rol de cómo involucrar a las familias o al adulto a cargo, que a veces es la abuela, y no se con una abuela de 70 años, una abuela de 43, ¿no? Y que está allí, ¿no? A cargo de esos niños, que a veces son 6 niños, y no lográs que respondan un formulario, que se interesen por la educación. Las respuestas que notaban cuando Gustavo les pedía que respondan eran terribles, ¿no? Entonces creo que hay algo interesante, que es cómo involucrar a las familias que están en esa situación, porque hay un montón de cosas que se les puede enseñar. Y los adultos a cargo tienen muchísimo para hacerlo, hay mucha información en el mundo. En el librito que hizo Mastro Romano Carino, que está por allí afuera, sobre primera infancia, hay varios ejemplos. Nosotros lo que podemos decir es que este es el camino. Podemos tirar pistas de las que vamos viendo, vamos recolectando y las vamos dando a conocer. Y después hacemos reuniones también con los que tienen a su vez ideas para que las compartan. Sí. Sí, claro, sí.
Nosotros la educación, principalmente la vemos en la educación no formal. eh, Desde el comienzo del año 88 me di cuenta que no estaba yo capacitado para la escuela, para el colegio, que, que me encantaría, pero no tengo esa capacidad. Sí, para caminar la calle y estar en la calle. Y entonces, principalmente los chicos que están con nosotros, eh, participan en lo que podríamos llamar medio turno del día, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, luego van al colegio que corresponde, o lo que van a la mañana a la escuela, vienen al mediodía y se quedan hasta las 5 o 6 de la tarde. Y en la educación no formal, lo importante es la permanencia de las personas y de los valores con los que se abraza al niño, no a la persona en cualquier actividad. Eh, y esa dimensión de educación no formal no está contemplada en los subsidios del Estado. Nosotros podemos recibir un subsidio de nación o de provincia para lo que podríamos llamar los insumos, lo que se necesita para poner en la mesa, pero no para las personas que están trabajando. Eso lo tenemos que generar nosotros, de alguna manera. Y es una carga muy grande para las organizaciones. Nosotros en esa educación no formal leemos la clave para darle permanencia al niño en una obra como no estemos nosotros, porque el niño, la mayoría empieza a los 3 añitos con nosotros y antes duraban hasta los 17, 18 años, ahora hasta los 15, porque habló de la disciplina en el trabajo que hacemos y a veces se les hace muy pesado a ellos o también a los papás. Me contaba hoy la directora, la sede está acá con nosotros, en la dificultad que estaba teniendo con las mamás para que solamente supervise si los chicos sabían iba de piba. ¿Y por qué lo vamos a hacer si da lo mismo? Cuando uno se encuentra con esa respuesta, y dice, sí, tenés que seguir insistiendo, trabajar y todo, pero ese es el tema. Y una cosita, no quiero dejar de decirlo, em, nosotros vimos que si la valorización, la institución, lo que nosotros estamos haciendo, no genera su propio recurso, que podemos, y creo que es una obligación que el Estado tenga una beca o subsidio para lo que hacemos, y contamos con la beneficencia o la calidad de la gente que quiera ayudar. Pero si nosotros no generamos nuestro recurso, somos un parásito. Somos una institución planera, pero otra expresión. Nosotros hace 26 años hicimos un muy microemprendimiento que hizo que la torta presupuestaria cambiara totalmente para los programas sociales. Hacemos huevos de Pascua, confituras o base de chocolate para Navidad y oponidia megulá. Pero eso nos permite hoy tener el 60% del presupuesto generado por nosotros. Cuando empezamos con SEO, el trabajo es lo que dignifica. Y nosotros queremos que los chicos y la familia vean que nosotros transpiramos para generar el recurso para tener los programas sociales. No que esperamos que venga alguien a darnos, no. Él no está mal, pero queremos generarlo. Y para nosotros estamos orgullosos de eso, de poder hacerlo. Cuesta un montón, pero se puede hacer. Y creo que eso necesitan también las organizaciones y las instituciones. No esperar de seguir, sino generar de alguna manera. Cada uno tendrá su capital propio, su riqueza, que lo brinde en la sociedad, que lo ponga. El trabajo dignifica. Y era eso que quería decir. Vamos. Muchas gracias. Una vez más. Ya te estoy diciendo muchas veces muchas gracias. Mándenme preguntas
con el tema de la charla, ¿no? Tipo, cuando si ve que Agustín llevando en política. Preguntas del tema. Tengo muchas preguntas que refieren a cómo va la salud mental, ¿no? El desarrollo mental de los chicos en estos procesos educativos. Y tengo una más que la puede enganchar o no y la agarra el que quiere. ¿Creen que hay posibilidad de que la educación sea el monopolio del Estado, que toda educación es pública, o que sea de gestión privada y podamos anularlos políticamente a tener educación privada? Dos niños arriba a la ceremonias de su responsabilidad esencial de ser educadores de sus hijos. Tenemos como muchos temas, algo que es... última voy a poder responder hoy. No, pero están ustedes para responder sobre esto. Em, Algo que dijo el padre hoy en el Topiental, hablado, ¿no? De cada necesidad y una responsabilidad. Me parece como el gran tema que está dando vueltas acá, ¿no? El tema de la familia, estas responsabilidades y demás. Y también, bueno, hablar del desarrollo neuronal, ¿no? De la salud mental al lado de los procesos educativos. Arranca el que quinte. Las preguntas son para los cuatro, salvo la de cuando 15 en intercalística, menos a la dejamos para después. No, yo no. No sé si alguien me toque lo de salud mental. Yo no soy una experta en salud mental en lo más mínimo, em, pero si los chicos tienen un ambiente donde pueden actuar, ¿sí? Y eso quiere decir moverse libremente, interactuar con actividades adecuadas a su desarrollo, que les llaman la atención porque les interesan, y entonces los chicos pueden empezar a concentrarse en algo, pueden atender a algo. Vieron que ahora hay uno de los problemas más graves que hay es la falta de atención, porque los chicos están o todo el tiempo con la pantalla o no tienen nada interesante para hacer. Bueno, en Montessori, yo hablo de Montessori, debe haber un montón de otras ideas y formas de desarrollar este tema, pero en la educación Montessori decimos siempre que el chico se sana una vez que se concentra, una vez que tiene un desafío, que puede conquistar ese desafío por sí mismo y eso lo lleva a concentrarse en esa actividad porque es interesante y porque él siente confianza de que puede hacerlo y eso realmente sana. Entonces decimos que la concentración sana. Para que haya concentración tiene que haber un ambiente con actividades interesantes, inteligentes, las llamamos nosotras, que tiene, o sea, que tienen un propósito en el desarrollo de ese niño y por eso ese niño le interesa hacer esas actividades y por eso se concentra cuando va a hacer esas actividades. Entonces, ese proceso es un proceso muy virtuoso de construcción de su personalidad, de su confianza y de su perseverancia también, ¿no es cierto? El mío también está desarrollando esa perseverancia de conquistar ese desafío. Pero para que eso suceda, tiene que ser el ambiente tiene que ser ordenado, tranquilo, porque si no es muy difícil para un niño de 2 años y medio o 3 concentrarse en una actividad. Entonces, ciertas, eh, digamos, tiene que tener ciertas características el ambiente, que no son cosas ni muy caras, ni tampoco muy raras, son casi de sentido común. Lo que pasa es que a veces no nos enfocamos en las cosas más importantes porque estamos distraídos con un montón de otras cosas y pensamos que otras cosas son las importantes. Pero realmente no necesitan tantísimo los niños. Necesitan afecto, necesitan confianza, necesitan orden, rutinas y necesitan actividades adecuadas a los desafíos que ellos pueden enfrentar y pueden realizar. Y entonces y movimiento libre. Necesitan poder elegir lo que quieren hacer. Bueno, esas son, casi estoy dando una clase en Montessori, pero digo, no son cosas demasiado complejas, ¿no es cierto? Y eso sana muchas de las problemas de salud mental. Bueno, si hablamos de salud mental, bueno, hay que saber, ¿no? De qué estamos hablando, porque obviamente que hay problemas de salud mental graves que no se solucionan de esta manera, ¿no es cierto? Y se requieren especialistas, y se requieren lugares donde poder atender a los niños que tienen mayores dificultades. Pero gran parte de esas dificultades se pueden sanar, digamos, con cosas bastante fáciles de lograr. Gracias, actriz Mati. Sí, yo quisiera, si puedo, hacerte una pregunta, pero no meterte en problemas, Neto. ¿Cómo hace una escuela Montessori para poder desarrollar sus actividades
dentro de un ámbito en el cual está estrictamente pautado cómo tienen que ser las clases, cómo tienen que ser los contenidos, cómo tienen que ser los métodos. Bueno, hay muchas maneras de lograrlo. No está pautado, pero no está tan reglamentado, digamos. O sea, que nosotros en las escuelas Montessori mostramos que cumplimos, digamos, con el desarrollo necesario de los chicos y que atendemos digamos, a los temas que hay que atender, pero lo hacemos de otra manera. No es que la educación Montessori es una cosa totalmente, digamos, de otro planeta. Los chicos aprenden las mismas cosas de otra manera, quizás. Y en cuanto podemos mostrarle a la inspectora que eso se está cumpliendo, en general no tenemos problemas. Sí es un poco más complejo el tema de la formación docente, porque las maestras tienen que ser maestras de base, digamos, maestras oficiales con el título oficial, y entonces después tienen que hacer el curso Montessori, que también son 2 años de estudio, bastante intenso. Entonces, en realidad ahí tenemos un poco más de problema, eh, pero en general están oficializadas las escuelas Montessori y funcionan bien. Gracias. Seguimos con las respuestas. Si es una pregunta amplia, pues seguiremos. Sí, Api. Me gustaría agregar, yo tampoco soy experta en esto y que esté metiendo en camisa por todas, pero hay una propuesta que se me ocurrió que puedo hacer acá, Constanza y Diana tal vez, es hacer un cine debate sobre María Montessori, que hay una película espectacular sobre la Casa de los Niños, lo que hizo allí es extraordinario y hay muchas enseñanzas. Pero una observación que he visto en el conurbano, pero no solo en el conurbano. Entonces es un problema grave de la sociedad actual, no solo en Argentina, sino mundial, que la familia está muy fracturada. Está muy fracturada, en mi visión, por el avance del Estado sobre el sector privado. Entonces el Estado se tomó el atrevimiento de ser el que tiene que cuidar a los ancianos y también a los niños y a todo el mundo y qué sé yo. Entonces eso fue relegando el rol de la familia. Entonces tenemos una cantidad enorme de familias fracturadas. Y a veces puede ser que tener mucho dinero y el padre ser un CEO que se la pasa viajando por el mundo. Y Jonathan Haidt, que es un psicólogo que para mí es genial, que vale la pena leerlo, ha demostrado de que desde que tenemos el celular y desde que aparecieron las redes sociales, aumentó el estrés infantil y aumentó el suicidio infantil. Y aumentó el suicidio infantil especialmente en las niñas. Con lo cual hay un problema muy grave que también tenemos que empezar a entenderlo y a difundirlo y ver cómo se reacciona. Y la solución también la tiene María Montessori, porque en gran medida es salir de ahí, de la pantalla, ¿no? Y trabajar tal vez con las manos, e incluso fabricar sus propias letras para hacer juegos de palabras o lo que fueren. Gustavo me mostró una vez una persona que tenía problemas, pero una persona grande, señora, y cómo la hizo trabajar en la tierra. Y trabajando en la tierra con las huercas y qué sé yo, también las manos sanan a la mente, de alguna manera. Hay una relación ahí. Yo no sé de estos temas, simplemente tiro pistas, ¿no? Que se pueden tal vez explorar. Pero me parece que claramente hay problemas muy serios que está enfrentando, yo diría, la humanidad. En el caso de Argentina, creo que es más grave. En el caso del conurbano y lo que le toca lidiar al Pablo de Gustavo Manrique es mayor, pero ojo, porque fue estar mucho más cerca de lo que algunos pueden creer. Sí, claro. En el año 1920, Víctor Frank era jovencito y después aparecieron sus escritos de juventud y le explica cómo quiso enfrentar el problema del suicidio adolescente después de la Primera Guerra Mundial. Eh, y buscó lugares sencillos donde los jóvenes pudieran ir eh, y asumir responsabilidades. Después lo tenía de desarrollar y, y la valoración de la vida es paralela a las responsabilidades asumidas. Eso me trabajó mucho la cabeza y forma parte de lo que vamos haciendo
A los chicos hay que hacerlos responsables con la edad que tienen, chiquitos, adolescentes, jóvenes. Sin responsabilidad no se patora. Y una de las cosas que está más desgastada es la responsabilidad. Responsabilidad de la propia vida, la vida del otro. Hace 4 años, en la zona, tenía un casamiento. Tengo bastantes casamientos, ¿eh? Esto es muy lindo, muy lindo. Eh, como siempre pasa, la novia iba a llegar tarde a ese, entonces ya estaba oscuro. Frente a la iglesia hay una avenida que la afectaron, iluminaron. Y de repente veo a unos 50 metros unos chiquitos, 5, 7, 10 años, que cruzaban la avenida, iba y venía, iba y venía. Y de repente veo que se tiraban delante de otros camiones o de los colectivos. A ver, el desafío era quién lograba que frenara más cerca. Me voló la cabeza, corría, la novia que espere, salía a mojar a los chiquitos. La gente miraba, pasaba. Y le digo a los chicos, che, ¿qué están haciendo? ¿Qué quiere cura? Así que normal. Bien. Y no, pero ¿qué están haciendo? No, estamos jugando, después sí. Pero me dijo, hablar no es posible. Hay situaciones en donde no podés hablar. Y entonces digo, yo termino, tengo una actividad ahí, hoy tengo un casamiento. No iban a entender nada. Y vamos a comer un chop. ¿Quieren? Ah, bueno, dale. Y me lo pagué conmigo, terminé el casamiento y lo llevé a comer un choripán. Y claro, mamá y papá fuera, estamos con el carro. Entonces digo con la gente, che, ustedes yo pedí que me ayuden a asumir una pequeña responsabilidad. Yo mañana vengo, quiero verlos y quiero que vos te ocupéis de que tus hermanitos estén bañados. Buscaban balde de agua, y quería buscar el balde de agua. Llego de la casa y yo vengo. Y así tuve durante unos días. Del más grande asumió el cuidado de su hermano más chico. Chico, una responsabilidad, prácticamente nada, pero empezó a valorar la vida de esa manera. Si nosotros no ayudamos en salud mental, ¿no es cierto?, a hacerse cargo, ser responsable de las cosas, yo me pegué con un padre que miraba cuando venía de la escuela y se había roto la punta de la piel. Así tenía que tenerlo entero, solamente para que la cara de papá no cambiara. Esa cosa. Tengo gente que trabaja con el carro para mandar a su hijo, a su hijita a una escuela privada. Porque nosotros tenemos en José se pase el paro encubierto. Paro, yo llamo paro encubierto que tienen 1 o 2 días de clase por semana. Ah, por esto, los pozos, el gas, la luz, el suplente del suplente, el color es un tema. Entonces, generarme con sabía me parece fundamental. Pero eso no se hace si no se está. No, si no se está. Cercanía y presencia son las 2 cosas que necesitan los chicos. Cercanía y presencia. Son a veces las cosas que faltan, aunque se fueron diluyendo, ¿no? No, Qué reflexiones tan lindas de todos. Espero, mientras tanto, más preguntas. Hay un tema que me parece que se repite del que venimos hablando. Uno es el que tiene que ver con Heckman, que ya lo nombramos muchas veces y me gustaría retomarlo desde ahí, Agustino Martín, que tiene que ver con esa importancia, esa inversión en la primera infancia, que no es solamente la educación formal, es la lectura del cuento a la noche en casa, ¿no? O ese espacio de diálogo o de juego después de cenar o cuando uno pueda. Y el otro tema que me parece muy interesante, que lo podríamos ampliar tanto desde el punto de vista de lo que es la educación Montessori como de la experiencia
del padre es tanto la incorporación de rutinas en la vida cotidiana, ¿no? Y los beneficios que traen las rutinas. Yo soy una gran defensora de las rutinas y de las cosas se repiten y hacen bien porque dan previsibilidad, justamente. Mientras mandan sus preguntas, hago mi comentario a pie de página, que por eso vieron, les conté, hice un discurso para irme por las ramas, pero no me voy por las ramas. Como madre de mellizos, tuve que tener rutinas, porque si no, a los 3 meses colapsaba. Entonces, algo que aprendí era justamente esto, ponernos rutinas todos los días. Una típica rutina era la hora del baño y la hora de la cena. 18 años después llega la hora del baño y se van a bañar. ¿Sí? Y son de manual, ni 5 minutos antes ni después. 18 años después siguen repitiendo la máquina de la hora del baño. No les podemos sacar de ahí. Es increíble. Pero entonces una cuestión me parece esto, ¿no? De las habilidades no cognitivas. ¿Cómo transmitimos esas habilidades no cognitivas? ¿Cómo compartimos esas habilidades no cognitivas? Y el recuperar tanto el valor de la familia, pero también el valor de la rutina, ¿no? De la importancia de tener como cierto orden, porque el orden, repito, nos da previsibilidad. ¿Aquí querés empezar vos? Que me parece que te gusta el tema. Sí, bueno, el orden y la rutina son fundamentales en los primeros 1000 días. Para que el chico pueda estar tranquilo, las cosas tienen que ser previsibles y se tienen que repetir todos los días. Y entonces ahí el chico va a poder mirar qué hay del ambiente y empezar a conocer, empezar a establecer relaciones entre las cosas. Si las cosas cambian de lugar todo el tiempo o lo cambiamos por el lugar, no va a poder revisar eso. Y eso es la base del razonamiento, digamos, el poder establecer relaciones entre los objetos, los elementos, las cosas, las personas, en el ambiente a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces, el poder observar con tiempo, con calma, con detenimiento, y si las cosas, si no hay rutina, si no hay orden y todo es una sorpresa, bueno, eso es difícil de lograr. Además de la tranquilidad que él genera, ¿no es cierto? El orden, digamos, porque orden genera mucha tranquilidad y bienestar y confianza, y esa es como la base de todo lo demás, ¿no? Así que bueno, sí. También las rutinas de los padres son muy importantes. O sea, es verdad que los padres ya no tienen rutinas. Por ejemplo, em, la no asistencia a clases es gravísimo. Los chicos no logran establecer una rutina porque los padres los llevan quizás 2 veces por semana, a veces no los llevan para nada, a veces los llevan tres. Y entonces eso realmente es muy malo para los chicos. Em, entonces, bueno, eso también hay que tratar de manejarlo desde los centros de infancia. O sea, los centros de infancia son realmente el lugar de desarrollo humano, no solo del desarrollo de los niños, son centros de desarrollo humano para las cuidadoras, para las familias, para los equipos directivos. O sea, observando las necesidades de un niño, uno se puede dar cuenta de las necesidades básicas, fundamentales, reales de todos los seres humanos. Todos necesitamos orden, todos necesitamos poder elegir lo que queremos hacer, todos necesitamos desarrollar nuestra independencia, nuestra resiliencia, nuestra perseverancia, la voluntad. Así que todo eso que empezamos desde chiquititos, ¿sí? Muchas veces las cuidadoras cuando hacen la formación, em, ocurre una transformación grande en esas cuidadoras, porque de repente empiezan a reflexionar sobre también su propia vida y sus propias, el orden en su propia vida, la independencia, cómo manejarla, cómo dar lugar a la independencia de sus hijos, y también las familias, ¿no es cierto? En este orden de las rupias, de traerlo todos los días, y bueno, hay muchas estrategias para lograr que los chicos vayan todos los días a la escuela o al centro de infancia, y la verdad que es muy importante sostener eso. ¿Sabes? Bueno, Heckman tiene un montón de ejemplos, yo les recomiendo que los lean. Algunos los tenemos en el libro anterior, otros están en el libro actual que hizo José Romano Boscarino, que están ahí, el que lo quiera leer. Pero hay algunas cosas que para mí son fundamentales de entender, que es por qué es de bajo costo. Es un programa de 20 semanas, por ejemplo. 20 semanas significa no tener que construir un jardín de infantes, no tener que contratar un montón de gente, no, no. Es un programa de 20 semanas que simplemente significa trabajar con las familias. Es una persona que va a trabajar con las familias y les enseña algunas cosas básicas, como que, y les da ejemplos y se los muestra, como que a los 2 años, un chico que a los 2 años empieza a colaborar en la casa,
tiene un montón de consecuencias para toda su vida. Va a tener una mejor relación laboral, va a tener una mejor relación familiar, va a tener mayor salarios, todo le va a ir mejor en la vida, va a tener más autoestima y más autocontrol. Se sabe que si a los 3 años un chico tiene autocontrol, en ese famoso experimento de los Maxwell, ¿cómo se llama? Malvaviscos, ¿no? Donde le dan un caramelo a cada chico. Ponen en 3 grupos distintos. Le dan caramelos y les dicen, si no comes el caramelo, dentro de media hora te doy un segundo caramelo. En el primero le ponen, le dan galletitas y le dicen, pero no puedes comer galletitas, ¿no? Y van haciendo experimentos con distintos tests. Lo que demostraron es que los chicos que logran refrenarse durante 20 minutos o 30 minutos con un premio grande, que es duplicar el premio que tenían, esos chicos tienen mayor autocontrol y eso define que toda su vida le ve mejor. Y eso lo puede definir a los 3 o 4 años. Entonces, cuando demostrás eso a las mamás lo hacen, empiezan a hacerlo. Por ejemplo, en Guatemala es típico, una costumbre, llevar a los chicos en la espalda. Pero tenés envuelto en la espalda. El chico entra en la espalda, no tiene frío, no tiene calor, está perfecto, siente el calor de su mamá, está ahí, tranquilo, no llora nunca, está fantástico, pero las neuronas están aniquiladas. Solamente con bajar a esos niños, ahí empieza el diálogo entre la mamá y el niño. Se multiplica la cantidad de palabras que le dicen de 500 a 2000. Y eso solo les multiplica las conexiones neuronales. Guarda con el enchufe, guarda con el fuego, esto quema, ¿no? Empezás a tener un montón de problemas. Eso solo es decir que son pequeñas cosas que puedes enseñar y la mejor manera es enseñar a una mamá de una comunidad que lo comprenda y ella es la que les va a enseñar a los demás. Entonces son pequeñas intervenciones, las llama. Intervenciones a veces de 10 semanas, de 20 semanas. Bajo costo, altísimo impacto. Muchas gracias, August. Nos estamos quedando sin tiempo. Aprendimos de las pequeñas responsabilidades, ¿no? Como poner la mesa, lavar los platos, cuando sus padres nos manden, no se enojen, les estamos haciendo un favor. Eh, Me gustaría cerrar con una reflexión de Tauro, de su experiencia, del futuro. Si bueno, en alguna de las imágenes del hogarcito, lo seguimos llamando hogarcito porque cuando empezamos a trabajar alquilábamos unas casitas hasta que pudimos construir lo que es el hogar, pero para mí sigo siendo siempre el hogarcito. Los chicos tienen estas rutinas en actividades y en un momento que es muy importante en compartir la comida. Nosotros no somos un comedor, somos un hogar, pero damos el comer. El comedor no tiene tablones, son mesas de 6, donde ponemos vajilla, no de plástico. Es mucho más caro porque se te rompe todos los días algo, pero dignifica. Los chicos tienen, por supuesto, su panera, su servilleta, socializan en la mesa de 6, de tal manera que no es comer, es estar con otro. Cuando llegan los más chiquititos a la mañana, porque 3, 4, 5 está casi todo el día, hace primero lo que podría ser iniciar y después en la tarde ya hacemos un sistema de guardería. Llegan con la panza vacía, chillando, porque a lo mejor a la noche, aunque le damos vianda para que puedan llevar a su casa, muchas veces no se la dan. Pero nadie toca de la mesa nada hasta que no están todos sentados. Me prometí en primer año que empecé a trabajar hoy en día poder darles a los chicos pan fresco, ponerle pan fresco, porque iba a buscar siempre pan. Los días anteriores lo calentábamos, no se podía hacer. Y hoy podemos ponerle pan fresco, manteca, dulce de leche, en mermelada a los chicos. Y eso es una alegría inmensa. Pero los más chiquititos, aprendió a no tomar una galletita en pan hasta que estén todos sentados. Y nadie se levanta
hasta que no termine el último. Estoy hablando de 250 chicos, más 150 en la otra obra, Campo Nazaré. Solo viste eso le genera un hábito que ordena la vida del niño. Quería comentarlo. Y una cosita que sí, porque vimos esas imágenes de yo lo digo, mi querido José Paz, estoy ahí hace 41 años como cura. eh, el- esa no es la realidad, es ese entorno que tenemos. La realidad son instituciones, organizaciones o personas como las que intentamos poner nosotros para los chicos o para la familia. Me resisto a decir que esa es la realidad. Sí, eso es lo que tenemos, es verdad. Pero la realidad son personas con corazón, con capacidad, con esperanza y con mucha fuerza. Para mí esa es la realidad. Quería decir así, Agustín, porque me parece que es importante decir, sí, pero no. Las personas que están, que se remangan todos los días, que están para eso, esa es la realidad. Integrate. Neces análisis. A nuestros invitados y panelistas y muchas felicitaciones, infinitas felicitaciones a cada uno de ustedes por el trabajo cotidiano que hacen y que vienen haciendo hace tantos años. Libertad y Progreso, como le gusta esto de compartir y tener un espacio de conversación, ahora nos invita a que en el piso -2 vamos a estar compartiendo cositas ricas. Pino creo que también lo... Sí, estamos en el -4, hay que subir 2 pisos por escalera o esperar ascensor. En el -2 vamos a estar compartiendo eso. Ahora, cuando terminamos, les agradezco un montón la presencia de cada uno de ustedes, un montón de amigos acá sentados acompañando esta actividad. Nuevamente, gracias a los panelistas y sobre todo un fuerte aplauso para Libertad y Progreso, para Agustín, para Miguel. Estamos presente por el amor de trabajo con eso en 12 cuántos años. Y obviamente, Tarek, y padre.